¿Qué tal, chicos? Esta semana y la que viene vamos a empezar a trabajar con lo que viene siendo el escaparatismo. Ok, entonces para esto vamos a ver, a ustedes ya tuvieron una tarea donde vimos como la definición, el concepto general. Entonces en esta ocasión vamos a ver los fundamentos del escaparatismo y los tipos de composición. Vamos a empezar con los fundamentos y después nos regresamos a lo de tipos de composición para que tengamos un poquito más claro qué es lo que podemos hacer para nuestro proyecto de estas 2 semanas, ¿vale? Para que todo quede claro y de todos modos estas presentaciones las vamos a subir al Classroom para que también puedan retomar esa imagen o ese concepto para que quede un poco más claro, ¿vale? Entonces, como primer fundamento, tenemos aquí equilibrio, ¿ok? Y equilibrio se debe, en este fundamento se debe de buscar un balance entre los dos lados del escaparate, a fin de transmitir la sensación de que un lado está más, que no esté más cargado un lado más que otro. Entonces, aquí existen, por ejemplo, dos tipos de simetría. Bueno, de equilibrio, pues el simétrico y el asimétrico. En este ejemplo podemos ver que es un equilibrio asimétrico. ¿Por qué? Porque en sí las dos partes las podemos catalogar como las dos partes de la hoja, pero la asimetría ya viene de que por una parte está cargado al lado izquierdo la punta del lápiz y la parte de arriba en la parte de la goma. Entonces no están como tal al mismo nivel. Sin embargo, se ve un equilibrio bastante notable, ¿sí? Más no están en la misma posición, pero sí sí podemos percibir que está justo a la mitad, ¿sí? No sobresale ni lado derecho ni lado izquierdo, ¿ok? Entonces después tenemos, por ejemplo, contraste, ¿sí? Que el contraste sirve para atraer la atención del transeúnte o de las personas que van pasando en la calle. Muestra grandes diferencias de contraste entre los distintos elementos de la composición, ya sea mediante color, forma, tamaño o materiales. En este caso, el contraste es más que nada en el color, porque tanto como el fondo es blanco, el contraste que refleja aquí es el lápiz negro. Entonces se ponen como de opuestos y eso es lo que genera el contraste en este escaparate. Este escaparate es para la venta de artículos para mujer, me parece, y lo que hay en medio son bolsas, carteras y todo eso. Entonces es lo que me parece que llama la atención aquí en este escaparate, ¿ok? Ahorita regresamos con los tipos de composición que ya están anotados aquí. Después seguimos con repetición. Y la repetición, en este caso, recurrimos a repetir una forma o color o producto. También se puede usar una o más técnicas combinadas y acabamos de definir las características para la composición de escaparates seductores como tal. Entonces esta repetición nos ayuda a completar la figura o el proyecto que nosotros necesitamos para para que se entienda a qué se enfoca este escaparate. Sí, entonces la repetición aquí la representé por las bolas de unicel que quieren simular como la nieve, por ejemplo, para un escaparate de ropa de invierno. Entonces tanto la repetición de las bolitas forman el fondo como también la parte del oso polar. Entonces toda esa repetición hace que se genere toda una idea, ¿ok? Entonces también tenemos lo que es el ritmo. Y para el ritmo consiste en lograr un movimiento natural, es decir, que la vista vaya de un objeto a otro, y de ahí la importancia de respetar los espacios, buscar la dominancia
el equilibrio y el contraste y proporción que contábamos anteriormente. También existe la opción de buscar el dinamismo en la composición con el objetivo de que la vista vaya de un sitio a otro de forma desordenada. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo que ponemos de ritmo es el caer de las sillas, ¿sí? Entonces que se vea como ese movimiento de cómo están rodando o cayendo las sillas, como medida de movimiento, de ritmo, pues. ¿Sí? Entonces, si ustedes que generan una visibilidad que represente que algo se está moviendo dentro de ese escaparate, están añadiendo ese componente. ¿Ok? Entonces, después tenemos los tipos de composición. Y vamos a empezar por la composición simétrica. Que la composición simétrica la tenemos en eso, ¿sí? Está asimétrica y dominancia. Entonces, cuando es simétrica, tiene que ser de una manera equilibrada totalmente. Entonces se tiene que ver obviamente lo mismo de un lado que lo mismo del otro. Entonces esa es la composición simétrica. Y trata de reproducir la misma composición a un lado y con otro. Y con este tipo de composiciones se puede transmitir sensaciones de estabilidad, formalidad y seriedad, entre otras. ¿Vale? Y se ocupa mucho, como les digo, en joyerías, en perfumerías, por ejemplo, en accesorios, como es en el ejemplo, y a lo mejor también en tiendas de confección, que es como de moda, por así decirlo. Entonces se ocupa mucho más en el lado femenino, por así decirlo. Ok, la otra es la asimétrica, que es esta. ¿Sí? La asimétrica ya genera un equilibrio un poco más inclinado, por así decirlo, que quiere decir que a lo mejor ahorita tiene que tener más peso la parte de la ropa en este ejemplo, pero sin embargo la propuesta del oso con bolas de unicel también llama la atención, pero no es lo que se va a vender, obviamente. Entonces aquí tiene que cargarse más hacia un lado para que llame más la atención el lado que se quiere vender, obviamente. Ok, después tenemos la dominancia. La dominancia la tenemos aquí también. Entonces esta dominancia es un elemento que debe representar conforme al resto, ya sea por el tamaño, color o forma o marca. La composición del escaparate debe de exponer diferentes productos de distintos entre sí. Entonces la dominancia, por ejemplo, es todo el concepto del lápiz, por así decirlo. O sea, domina conforme al fondo. Entonces aquí el fondo ya pasa a segundo plano. Entonces lo que domina es la parte abstracta del lápiz. Ok. Después, después de la dominancia, siguen la composición vertical, que es por ejemplo. Entonces viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como lo quieran ver. Son estructurales y sirven para dar sensación de altura, esbeltez, y producen efectos de dignidad y elevación. ¿Sí? Entonces eso es lo que la composición vertical nos puede generar en el escaparate. Ok, una composición diagonal sería en cuanto a una composición descendente también. Entonces, ¿qué quiere decir? Tanto es en diagonal porque va cayendo, como es descendiente porque va, si lo vemos como nosotros sabemos leer, de izquierda a derecha,
vemos que está descendiendo, pero de forma gradual o de forma diagonal. Ok. Después tenemos los horizontales, que es este también, o composición plana, que es lo que no genera. A lo mejor el fondo sí es un poquito en diagonal hacia arriba, pero aquí lo que importa es lo que está al frente, lo que está afuera del fondo. Entonces eso es lo que mantiene una verticalidad, bueno, una horizontalidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí también es más vertical que horizontal, porque ya la forma va indicando hacia arriba de manera muy clara. Y ¿qué más aquí? Por ejemplo, aquí está otro ejemplo de composición horizontal. ¿Por qué? Porque son líneas a lo mejor no tan verticales o no que sobresalen por su verticalidad. Y porque también los maniquíes están al mismo nivel, excepto el que está arriba. ¿Sí? Pero entonces los que llaman más la atención son la línea divisora de pelotas y los maniquíes que están al mismo nivel, obviamente. ¿Vale? Entonces sigue, por ejemplo, la composición quebrada. La composición quebrada la tenemos aquí, por ejemplo, que no tiene, que expresan una lucha o una agitación. Entonces la lucha o la agitación aquí la protagonizan las sillas. ¿Ok? Las líneas que parten de un mismo eje son las que están aquí, por ejemplo, que ya siguen como una línea, ya sea como mordida o como en diagonales, y eso es lo que eso simboliza esperanza, luz y gloria. Entonces dependiendo qué quieran representar en cada maniquí o en cada escaparate, es como lo deben de adaptar. ¿Ok? Y los espirales, por ejemplo, también es una composición en espiral, producen sensación de movimiento, que también ayuda mucho a la posición de los maniquís, que están como, es el mismo, se puede como que interpretar que es el mismo maniquí, pero en distintas posiciones y movimiento, ¿ok? Después tenemos las geométricas, que también es el último escaparate. ¿Por qué? Porque ya el fondo representa todo lo que es la geometría y se contrasta con los círculos y con los colores que tienen las pelotas de plástico. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo esto, todo este tipo de composiciones, nos vamos a poder apoyar para generar nuestro proyecto de estas dos semanas. Ok, entonces después de esto vamos a ver lo que es los tipos de escaparate. Ok, y para los tipos de escaparate los estamos dividiendo conforme a su estructura, a su escena, a su perfil de establecimiento, o sea, su longitud y profundidad, debido a su función, a su espacio expositivo y a su ubicación. Ok, entonces, siendo así, empezamos con las partes de estructura, que es el escaparate abierto, escaparate cerrado, escaparate islas y escaparates tradicionales. Entonces aquí vamos a ver varios ejemplos de cada uno de estos escaparates. Y por ejemplo, el escaparate abierto, en el cliente puede ver el interior del punto de venta, ya que no tiene ningún tipo de fondo y está abierto al interior. Ok, entonces tanto puedes ver como la posición de los maniquíes y la ropa y todo eso, como puedes ver que a lo mejor si hay mucha gente adentro, o si hay una oferta dentro de la tienda que no se alcanza a ver desde de la parte frontal o desde la fachada de la tienda. ¿Ok? Después tenemos el escaparate cerrado, que es lo contrario del primero, y tiene más protagonismo y permite crear ambientes más sofisticados, que es el ejemplo que la mayoría de los ejemplos que les presenté en los componentes. ¿Sí? Todos tienen un fondo y tienen algo que les llama la atención con ese fondo, que se apoya con ese fondo. Otro es el escaparate de islas, que es más enfocado a lo que hemos estado haciendo de
de stands, ¿sí? Y son visibles desde todos los lados y se puede circular alrededor de ellos, ¿sí? Entonces tanto hay información adelante como atrás, como del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Entonces desde cualquier punto que lo veamos nos puede generar esa información. Después, escaparates tradicionales. En estos empiezan a una altura superior al nivel del suelo y suelen utilizarse en el caso de productos de prestigio como joyerías y perfumerías. Sí, por ejemplo, aquí es un ejemplo de zapaterías, pero ya enfocados a una tonalidad de colores. Entonces, dependiendo qué valor le quieras dar al producto, es cómo los vas a organizar posiblemente. Después, iniciales o de temporada. Como su nombre lo indica, su misión primordial es informar sobre las nuevas modas o tendencias que se generan en esa temporada. Otros son los comerciales, que a lo mejor aquí no se aprecian tanto, pero son aquellos que presentan los productos que componen el surtido del establecimiento con un claro mensaje de venta, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos diferenciar cómo son los escaparates a lo mejor de una marca como es Calvin Klein, a diferencia de un Cuidado con el Perro, que ya es como ropa más juvenil, más a lo mejor económica. Y los escaparates de Calvin Klein ya representan a lo mejor más formalidad, más clase, por así decirlo. Y entonces es como la carta de presentación de cada marca dentro de una tienda. Después, los promocionales o vendedores, ¿sí? Estos se realizan en temporadas donde hay una disminución de ventas y basado en la fantasía y las ilusiones. Entonces también a lo mejor presentan en los maniquíes ropa que a lo mejor no se está vendiendo mucho y la hacen parecer con un fondo, con un escenario más interesante para que podamos más o menos generar un poco más de interés en ese tipo de ropa. Después, las ventas especiales u ofertas. Entonces, estos escaparates son de rebajas, de ofertas, de saldos de liquidación, pero igual son por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, si ven a lo mejor un escaparate que siempre está en descuento, pues va a generar una mala impresión a los clientes. Entonces, este tipo de escaparates de descuentos, por lo mucho se ponen por mucho tiempo, sería como un mes. Entonces durante todo ese mes se podría poner un escaparate con este tipo de descuentos. Ok, los prestigiosos nos exponen artículos solo de una reproducción de algo muy bello. Sí, por ejemplo, o sea, aquí es un escaparate del iWatch. Entonces aquí ya representan ya objetos con demasiado valor y que a lo mejor son muy pocos los que se están creando para generar ese tipo de interés y que se apresuren a consumirlo. Después son los ocasionales. Por ejemplo, aquí se alcanzan a notar, es una araña con zapatillas de tacón para mujer. Sí, entonces esta araña ya representa a lo mejor lo que es Halloween o Día de Muertos o toda esa temporada. Y se realizan en acontecimientos como por ejemplo les digo como Halloween, 14 de febrero, día de la independencia. Incluso hay escaparates que ponen como ropa con los colores de la bandera. Entonces eso tienen que dura también el tiempo o la temporada que dura esas fechas. Entonces también no pueden durar a lo mucho unos 15 días, ¿sí? Entonces esto también depende del tiempo. Documentarios o informativos, estos son un poquito más aburridos, por así decirlo, porque se utiliza para la introducción de artículos nuevos o desconocidos en el mercado. Proporcionan una marca, una materia, un acabado o simplemente para transmitir un uso o finalidad, ¿sí? Entonces estos a lo mejor son más gráficos que nada, porque pues, no
no hay mucho interés en causar un impacto visual, sino más informativo. ¿Ok? Otros son los publicitarios, que sirven de apertura o cierre de una campaña publicitaria, muy utilizados para fijar la imagen dedicada de dicha campaña en el punto de venta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que hay escaparates que te están diciendo que ya es el último día de promoción, o es o el comienzo incluso de una serie de descuentos en esa tienda. ¿Ok? Después sigue un escaparate de precio, que estos son bastante también llamativos, porque las personas se atraen más viendo que cuestan a lo mejor con un bajo costo y después ven qué producto es. Entonces consiste en realizar pequeños grupos de artículos, normalmente dedicados a regalos, y cada grupo corresponde a un precio, distanciándose en el espacio del grupo. Entonces, como les digo, primero ven el costo, por eso los costos se ven un poco más grandes, y después se ve en segundo plano, o por menor tamaño, se ve el nombre del producto o el tipo de producto que es. Después está el escaparate de imagen de marca, y aquí es lo que representa más que nada la marca, ¿sí? Es como observas tú la marca, para quién o para qué es la marca. Suelen pertenecer en su mayoría al sector comercial de la moda, puesto que quizá los escaparates que van más ligados a las últimas tendencias estéticas. Entonces, aquí por ejemplo ya regresamos por ejemplo al caso de cuidado con el perro, que ya es ropa juvenil incluso. Entonces ya ponen como que los maniquíes con cabezas de perros, pero para gente joven, o personas que no tienen mucha o que la estatura que proyecta más más una apariencia de juventud. ¿Ok? Escenografía teatral también. Entonces se trata de un montaje de carácter escenográfico que se van renovando cada temporada según las tendencias o intereses de cada momento. En lo personal no he visto algunos ejemplos ni nada por el estilo, pero me parece que va más enfocado a la cuestión de mobiliario y a lo de iluminación, ¿sí? Ya que a lo mejor en estos ejemplos de escaparates podemos ver el efecto que causa el espacio dentro bueno, el mueble dentro de ese espacio, o la luz, cómo va a reflejar a lo mejor en nuestras casas cuando ya pongamos esa lámpara o ese espacio o ese producto. La empresa involucrada en asuntos de opinión pública, la manera de conseguir la atención del público es diferente a las otras dos. Este tipo de estrategias han adoptado grandes empresas como lo son grandes almacenes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor son más informativos, pero incluso pueden generar todo un impacto como publicitario, pero es más informativo que creativo, por así decirlo. Después está el interactivo, que ya son los mucho más actuales, ¿sí? Entonces, en este tipo de escaparate se permite al consumidor interactuar, ya sea contemplando una escena mostrada en pantalla, videos o animaciones, etcétera. Sí, incluso en el ejemplo que puse aquí, como es interactivo, incluso ya pueden comprar directamente de la escaparate sin tener que entrar a la tienda. Después está de cofre, que nos sirve para referirnos a aquel que conforma un espacio cerrado en forma de caja. Entonces, ¿qué diferencia tiene del escaparate cerrado? Que en el escaparate cerrado simplemente hay un fondo, pero los laterales se alcanzan a ver a lo mejor de dónde metieron los maniquíes y todo eso. En este caso de cofre, simplemente se encierra en una caja total, o sea, no se alcanzan a ver de dónde, cómo llegaron ahí, ¿ok? Y sin embargo también da una apariencia bastante llamativa, dependiendo de los colores que ustedes quieran adaptar. Después está el escaparate filtro,
que se trata de un espacio donde se genera un filtro físico entre la calle y la integración comercial. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que puse, hay una cortina de tiras de listones y se divide por la entrada, ¿sí? Entonces, esta cortina de listones se ponen en la entrada y ya generan como una experiencia más al consumidor. Entonces pasas toda esta cortina de listones y adentro ya puedes ver toda la variedad de productos que se encuentran en dicha tienda. Después está la fachada continua. En esta fachada continua, su finalidad es conseguir una continuidad en la fachada del edificio donde se muestra. Entonces, estos se ponen, por ejemplo, en una esquina para que lo puedas ver desde el lado frontal y del lado lateral. Entonces, desde cualquier punto de vista, puedes apreciar ese escaparate. Y los escaparates semiabiertos, ¿sí? Que es como un intermedio entre un cerrado, uno de cofre y uno abierto, ¿sí? Está creado en la mitad del interior, permite el paso de la luz natural por la parte alta descubierta y corta la visibilidad interior por la parte baja tapada, ¿sí? Entonces simplemente se pone una mampara o un biombo que sirva como fondo para que se resalten más que nada los maniquíes en este caso. Los escaparates vivos son algo que también llaman mucho la atención, pero pues obviamente no es algo permanente o algo que dure todo el día, ¿sí? Porque da lugar a una acción estática que se desarrolla dentro del escaparate de un establecimiento comercial. Sí, entonces ya, por ejemplo, contratan a una modelo, por ejemplo, o una persona que cumpla con ciertos estándares y la ponen sobre el escaparate para que esté un determinado tiempo posando o haciendo cualquier acción y que llame la atención a los que van pasando fuera del local y ya genere un cierto impacto dependiendo qué producto que está promocionando. Después tenemos lo que es fachada. En esta fachada es más un proyecto gráfico porque está localizado en la parte frontal del comercio, es decir, en las puertas, y está visible para los transeúntes o viandantes de día y de noche. Entonces aquí ya no hay mucho problema porque puede durar todo el día. Crecen muchos reflejos y permite la comunicación completa del producto con el consumidor o el viandante, ¿sí? Entonces incluso han habido este tipo de escaparates de fachada para que la gente que esté muy apegada a esa marca a lo mejor se tome una foto afuera o que interactúen principalmente con ese tipo de efectos. Después está de pasillo, que se extiende por los laterales del pasillo de la entrada del establecimiento. No hay mucho que explicar, simplemente se ponen en los laterales, pero ya estás dentro de la tienda. Interior. Entonces, este escaparate interior también lo vemos mucho en tiendas cotidianas. Y son espacios para las acciones de animación dentro del establecimiento como las vitrinas. Entonces estos ya no ocupan como que tienen que estar afuera, proyectándose afuera de las tiendas, sino que adentro también ya generan espacios donde los maniquíes ya generen ese tipo de apariencias o de espacios o de sensaciones. De servicios también es un poco más enfocado a lo gráfico o ya no es tan enfocado a la moda o a la ropa. La exposición se basa en carteles o folletos promocionales conteniendo los precios u ofertas de los principales servicios. Tal es el caso de entidades financieras o de seguros, agencias de viajes, etc. Entonces son más informativos, como otros ejemplos que hemos puesto. Y bueno, sería todo por estos tipos de escaparate. Entonces son bastantes tipos como pueden ver
Lo que vamos a hacer en estas 2 semanas es que ustedes tienen que escoger a lo mejor una marca en la que quieran trabajar para generar cualquier tipo de estos escaparates. Entonces, si ustedes optan por generar un escaparate de ropa, por ejemplo, un escaparate abierto, los maniquíes los pueden ocupar, por ejemplo, con a lo mejor muñecas que a lo mejor si tienen hermanas pequeñas o hermanos que tengan así figuras de acción. Pueden ocuparlas como maniquís y generar ese espacio, ¿sí? Entonces en el Classroom ya les voy a poner los parámetros que tienen que cubrir para generar este proyecto y las fechas en que tienen que mandar sus avances y también tienen que tener por lo menos 3 asesorías para que su calificación sea respetada en todo en todo el en toda esta calificación, ¿vale? Entonces, también ahí mismo vamos a ir a evaluar tanto la rúbrica de calificaciones y para que también los que vayan al corriente se den cuenta a lo mejor en qué pueden reforzar este proyecto, ya que tiene que ser forzosamente individual. Entonces, como hay bastantes tipos de escaparates, puede haber muchos que se repitan. Entonces, ya aquí va a depender mucho su creatividad de cómo adapten este tipo de proyecto, ¿vale? Entonces, les paso toda la rúbrica ya por escrito para que no tengan ninguna duda en el Classroom. Y pues nos estamos viendo también en las clases en línea y en otro tipo de videos de otras materias, ¿vale? Nos vemos.